Jornadas de Innovación Cardiorrenal de la ciudad de Valencia. En primer lugar, voy a presentar a las componentes de la mesa. A mi derecha se encuentra doña Ana María Sanz Bermejo, directora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia-La Fe, y a su lado doña Teresa Lepuzañó, enfermera de la ERCA del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Gracias por estar aquí, por organizar agendas, horarios, dar cabida a la formación sobre esta patología, la patología cardiorrenal. Quiero agradecer a la doctora Soldevila, la doctora López, el doctor Almenar, la doctora Sánchez su apoyo a la organización de la jornada. Y por último, dar las gracias a las casas comerciales por hacer posible esta jornada. Sin más, paso la palabra a doña Teresa Lepuzañó. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta cuarta jornada de innovación cardiorrenal a todos los asistentes. Esperamos que sea un espacio dedicado a compartir avances, experiencias y nuevas estrategias para el abordaje integral de nuestros pacientes. Un año más nos reunimos a principios de octubre para compartir conocimientos, experiencia y atención al paciente basada en la evidencia. En la mesa de enfermería nos hemos querido centrar en profundizar en cómo valorar la congestión, tanto con la ecopulmonar como con el Vexus, y cómo tratarla cuando los diuréticos ya no consiguen el efecto deseado con la ultrafiltración periférica. También en cómo valorar la nutrición en el paciente cardiorrenal y, por último, compartir nuestra experiencia de enfermería en cómo abordamos la atención al paciente cardiorrenal dentro del equipo multidisciplinar de nuestro centro. Mantenemos la sección que empezamos el año pasado, Aprendemos tomando café, donde las enfermeras María José García, Patricia Conejero y Amparo Salvador nos impartirán talleres de diálisis peritoneal, asistencia ventricular y ultrafiltración periférica. Agradecemos especialmente a todos los patrocinadores y organizadores por hacer posible este encuentro, así como a cada uno de vosotros por vuestra participación y compromiso con la mejora continua de la atención en salud. La innovación no siempre implica grandes descubrimientos, a veces está en una colaboración inesperada o en el uso creativo de una herramienta ya conocida. Por eso, esta jornada es también una invitación a pensar juntos, a cuestionar lo establecido y a abrirnos a nuevas posibilidades. Sin más, paso la palabra a doña Ana María Sanz Bermejo, directora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia-La Fe. Muchas gracias. Hola, buenos días, ya buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias al comité organizador y por invitarme a esta mesa. Para mí es un verdadero placer daros la bienvenida a todos en nombre de nuestro hospital, nuestra casa. Esta es la cuarta jornada de innovación cardiorrenal, la segunda para mí, que el año pasado también estuve y volvemos a estar de nuevo juntos. Un encuentro que yo creo que ya se ha consolidado como un espacio de referencia para compartir conocimiento, experiencias y, sobre todo, para seguir creciendo juntos como profesionales que estamos comprometidos con la salud de nuestros pacientes. Esta jornada no solo es un foro científico, es también un recordatorio del papel esencial que desempeñamos las enfermeras y los enfermeros, por supuesto, en el manejo de la disfunción cardíaca y renal, en el acompañamiento a las personas que lo padecen y en la coordinación con el resto del equipo multidisciplinar. Somos en muchas ocasiones, y yo creo que en casi todas, las enfermeras somos el nexo que une conocimiento, cuidados y, por supuesto, humanidad. Siempre, la palabra humanidad siempre irá conmigo. Os animo a aprovechar esta oportunidad para aprender y también para compartir. Cada avance que logramos tiene un impacto directo en la vida de nuestros pacientes. Gracias por vuestra presencia, por vuestra implicación, por vuestro trabajo, por seguir impulsando juntos la innovación en el cuidado cardiorrenal. Y os tengo que decir que estoy orgullosa de mi equipo enfermero. Muy orgullosa, de verdad, por vuestro trabajo, por vuestra implicación. Os lo tenía que decir. Bienvenidos y feliz jornada para todos.
ahora. Quiero agradecer sinceramente a todos vuestra presencia y especialmente a mis compañeras enfermeras, pues estamos viviendo días complicados debido a los ceses, incorporaciones, cambios, en general una incertidumbre laboral importante. Espero que esta edición resulte nuevamente interesante, productiva y también motivadora para celebrar una próxima edición. Paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, Ainhoa Larrumbre Rodríguez, enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de Denia. Nos hablará del papel de la enfermería en la monitorización de la congestión, enfoque práctico con ecografía pulmonar. Ahora sí, perdón. Bueno, pues lo que decía, primero de todo agradecer a la organización, contar conmigo para participar en estas jornadas y, como siempre, una suerte que nos juntemos las enfermeras para hablar de cosas importantes también. Bueno, pues vamos a hablar de ecografía pulmonar. ¿Por qué? Pues porque todos en nuestras consultas vemos a pacientes que pueden llegar así, bueno, cuando están así más o menos llegan más a puertas de urgencias, pero nos encontramos a pacientes muchas veces así. Pero también nos encontramos a pacientes que vienen a consulta y nos dicen que ellos están la mar de felices, que están muy pichis y que van fenomenal, pero que de vez en cuando se tienen que parar porque les falta el aire. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? Es saber cuánto congestivo está nuestro paciente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues, por supuesto, tenemos que hacer una valoración multiparamétrica, que eso José, como siempre, va a hacerlo de manera magistral y nos va a quedar clarísimo. Pero dentro de esa valoración multiparamétrica, yo creo que la ecografía pulmonar nos va a dar muchísima información. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuánto congestivo está nuestro paciente. Y eso las enfermeras podemos hacerlo y nos aporta mucho conocimiento y saber cómo el paciente va a evolucionar, ¿vale? Entonces, cuando Inma me propuso participar aquí, como Inma me ha visto alguna vez que otra hablar de la ecografía pulmonar, me decía que hiciera algo más, no hablar solamente de lo que vamos a ver, sino de cómo llegar a verlo. Ahora me entenderéis. Yo cuando empecé a hacer ecografía pulmonar yo decía, bueno, esto es sencillo, veo la imagen tal. Pero claro, cuando te vas a poner a hacer ecografía pulmonar, aparece esto, que es un ecógrafo. Perdón, las que sepáis hacer ecografía, y a los cardiólogos, disculparme, porque hablar esto de tanto de vosotros me da un poco de apuro, pero bueno. Te presentas delante del ecógrafo, te han dicho que tienes que ver las líneas A, las líneas B, el derrame pleural, lo has visto en la pantalla y dices, jo, esto es facilísimo. Hasta que aparece esto delante de ti y dices, ostras, esto, ¿y cómo había que hacer para yo poder ver lo que en mi caso la doctora Julia Seller, que ha sido pues la que me ha enseñado a hacer esto, cómo tengo que hacerlo? Entonces, primero, voy a daros 4 tips que a mí me hubieran salvado la vida. Esto que hacen en TikTok, 4 tips, que pues, os lo voy a decir cuando empecé a hacer ecografía pulmonar. Primero, ¿cómo se ven las imágenes? Porque podéis llegar y que las imágenes, eso esté... Vale, primero, siempre tiene que estar... A ver, ¿esto cómo se señala? Bueno, 2D, ¿veis esto de 2D? El 2D tiene que estar en color, porque si no, las imágenes no se van a ver, ¿vale? Entonces, lo ponemos en 2D y vemos las imágenes. Luego, para hacer ecografía pulmonar, la profundidad, bueno, eso tampoco hay que tocarlo demasiado, pero es importante. Otra cosa importante es... Pongo la sonda, empiezo a mirar, está todo oscuro, no veo nada, botón mágico, i-scan. Apretáis al i-scan, la imagen aparece la luz, o sea, es como que dices, ostras, aquí sí que se ven cosas cuando en un principio estábamos viéndolo todo negro. Son 2 cosas, os parecerá una tontería y si habéis hecho ecografía estaréis diciendo, Ainhoa, ¿qué dice? Pero a mí, si me hubieran explicado estas cositas, pues me hubieran dado un poquito de ayuda, ¿vale? Entonces son cosas que para que tengáis en cuenta cuando los pongáis a hacerlo. Luego tenemos la sonda y la muesca para arriba, muesca para abajo. La muesca, cuando haces ecografía, te indica un poco dónde está la imagen, pero al principio yo no sabía lo que era la muesca, os lo digo en serio, entonces que nos digan lo que es la muesca es importante. Repito, disculpar si ya lo sabéis todo esto, pero son cosas que a mí pues me ha parecido que hablando con Inma de lo que me comentó vendría bien. Y luego, otra cosa importante es, yo pongo aquí la sonda para hacer un plano para hacer ecografía pulmonar y me aparece esto en la pantalla, pero realmente
¿Cómo me centro yo? ¿Qué estoy viendo? Pues el transductor lo tenemos situado ahí, donde está la P, ¿vale? Y vemos, hace como una linterna que abre la luz y entonces estamos viendo ese tramo, ¿vale? Y hasta ahí aprende rápido ecografía con Ainhoa, ¿vale? O sea, hasta ahí todo lo que voy a decir es de ecografía. Y ahora vamos a ver el protocolo por el cual nos basamos para hacer ecografía pulmonar. Las enfermeras trabajamos siempre por protocolo y lo hacemos muy bien. Pues para hacer ecografía pulmonar está el protocolo Blue, que viene a ser el acrónimo de ecografía pulmonar a pie de cama, ¿vale? Entonces, hay dos protocolos, el de 28 y el de 8. En la consulta hacemos siempre el de 8 porque es mucho más práctico y ves todo el campo pulmonar. Entonces, al paciente le tumbamos, partimos el hemitórax en 4 y lo hacemos. ¿Qué pasa si viene un paciente muy congestivo, con ortopnea, que no tolera el decúbito? Pues le sentamos, no pasa nada. De hecho, muchas veces si tenemos dudas, el paciente siempre, si está tumbado y se sienta, pues siempre como que el líquido igual lo vamos a apreciar mucho mejor. Y en gente así mayor, que tendríamos que hacer una ecografía pulmonar, pues sentado para el paciente es mucho más cómodo. Y vamos al kit de la cuestión. ¿Qué vamos a ver? ¿O qué es lo que tenemos que ver? Tenemos el pulmón normal. En el pulmón normal lo que vamos a detectar es las líneas A. Las líneas A son líneas que son paralelas entre sí y que se mueven con la respiración. Este es un patrón que decimos que es el patrón de normalidad. El paciente no tiene líquido. Y aquí lo vemos. ¿Veis cómo? ¿Habéis visto cómo se mueven las líneas con la respiración? Vale. Luego tenemos lo que ya empezamos a ver patológico, ¿vale? Son las líneas B. Las líneas B son líneas que aparecen desde arriba de la pantalla, desaparecen las líneas A, cuando aparecen las líneas B, nos ocupan toda la pantalla y es la aparición por la transposición de aire-agua en el pulmón, ¿vale? Estas líneas B nos van a decir que el paciente tiene congestión, tiene líquido. ¿Veis las líneas en la ecografía? ¿Veis? Se ven como rayitos de sol, láser, se ven así las líneas muy bien. ¿Y qué es lo bueno de la ecografía pulmonar que os decía antes? Que podemos ver la evolución de nuestro paciente, desde un paciente que tiene el pulmón normal hasta un paciente que tiene una congestión severa, ¿vale? Entonces diremos que un segmento está congestivo cuando tiene más de 3 líneas y que el paciente tiene congestión pulmonar cuando existen más de 3 segmentos congestivos, ¿vale? No hay que ir contando las líneas, veis más o menos si tiene muchas o pocas, ¿vale? Y luego, una vez tengamos las líneas B, podemos observar también si hay derrame pulmonar. Esto es como cuando vienen los pacientes ya bastante fatigados. Entonces el derrame aparece como una zona negra, anecoica, sin celularidad, ¿veis? Y aquí veréis, podemos ver derrames así, ¿veis esta zona de arriba? Es el derrame. O hay pacientes que vienen así, con un derrame importante, ¿vale? Y esto es lo que es la ecografía pulmonar. Luego hablamos de Vexus. Vexus va a hablar también José, pero hablar de ecografía pulmonar, quería comentaros simplemente la vena cava inferior, que también nos puede dar mucha información de muchas veces cuando ese paciente viene que no está todavía congestivo, pero que te dice algún síntoma que puede empezar a que te adelantes a que el paciente llegue a la congestión, ¿vale? Entonces, la vena cava inferior, pondremos la sonda con la muesca hacia la derecha y giraremos en sentido antihorario, ¿vale? Y lo que observaremos en la pantalla será esto, ¿vale? La vena cava, la veis aquí, ¿verdad? Vale. ¿Qué vamos a valorar en la vena cava? En la vena cava vamos a valorar si está o no dilatada, es decir, si mide más o menos de 21, y si colapsa o no con la inspiración. Cuando estemos haciendo la ecografía, tenemos que decir al paciente que inspire y entonces la cava colapsará. Esto es modo M. Cuando hemos visto esto hay un que pone modo M, pues se ve en modo M, que lo que hace es partir la imagen, ¿vale? Y entonces en modo M la mediríamos y luego le diríamos inspire, y veis en la otra imagen como al inspirar la vena cava ha colapsado. Esta vena cava no estaría dilatada, ¿vale? Y luego tendríamos que es el caso contrario, es una paciente ingresada que está bastante fastidiada y entonces veis, la paciente respira, la cava es una cava, a ver, ¿cuánto era? De 27 parece, una cava hermosa y
en el modo M vemos que con la inspiración no colapsa, ¿vale? Y esto aparte de para que veáis que, porque os lo cuento y parece que va bien, hay un estudio donde se valoró la congestión valorada por enfermería. Este es un estudio en el que las enfermeras a pacientes que se iban de alta les hacían una ecografía pulmonar para ver si se iban secos o se llevaban algo de congestión. Para valorar los reingresos a 90 días. Se vio que esa valoración hecha por enfermería, al cabo de 90 días, aquellos pacientes que la enfermera había valorado que se iba congestivo, había más ingresos en esos pacientes que en aquellos pacientes que se iban no congestivos. Por tanto, las enfermeras tenemos capacidad de hacer ecografía pulmonar y valorarla. Por tanto, si aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar, pero ellas no lo saben y vuelan, nosotras que sabemos que podemos hacer ecografía pulmonar, pues tenemos que hacerla e incluirla en nuestras consultas. Muchas gracias. Perdonad que no me he presentado ni he presentado a mi compañera de mesa. Ella es Cintia Marco Romero y es enfermera de la unidad de cardiología de nuestro hospital. Y yo soy Inma Teruel Vivo, supervisora de ERCA y terapia sustitutiva. Perdón. Vamos al segundo ponente. José Manuel Civera Gómez. Es enfermero de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Clínico Universitario. Nos hablará de Vexus en manos de enfermería, una herramienta para individualizar el tratamiento. Muchas gracias por la presentación. Voy a ponerme el cronómetro porque yo soy mucho de hablar y ya me han dicho que tengo 12 minutos y tengo muchas cosas que contar, así que me invitaron a hablar de Vexus. Vexus es algo complejo, tan complejo que muchas cardiólogas y cardiólogos que atienden a pacientes con insuficiencia cardíaca no saben realizar. O sea, que tranquilos, hoy vamos a conocer lo que es, no vamos a saber aplicarlo, pero sí que vamos a saber lo que es. Perdón. Yo creo que es muy importante saber hacer una ecopulmonar, pero es más importante todavía conocerse el porqué. ¿Por qué llega ese líquido, no? ¿Por qué tenemos un derrame pleural? ¿Por qué esa vena cava no colapsa? ¿Por qué si está por encima de 20 o de 21 sí que es dilatada y por debajo no? Yo creo que eso es más importante y ahora os explico por qué. Fijaros, este es el curso clínico de un paciente con síndrome cardiorrenal. Sabemos que se va a descompensar. Desde que es diagnosticado hasta que fallece, el paciente va a tener descompensaciones. Y el trabajo fundamental de enfermería que trabaja con estos pacientes es detectar descompensaciones. ¿Y cuándo las vamos a detectar? Lo antes posible. Pero no solamente nosotros las tenemos que detectar, tenemos que formar al cuidador principal que atiende a ese paciente. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con conocimientos muy sencillos, porque son muy sencillos, pero con 4 claves vamos a aprender a detectar descompensaciones de forma precoz. ¿Más precoz que si hacemos un Vexus? Pues no, porque el Vexus posiblemente te va a detectar una congestión sistémica antes que la presencia de síntomas, pero no todos tenemos un ecógrafo con Doppler pulsado en casa, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué nos lleva a una descompensación? Todo nos puede llevar a una descompensación. Causas cardíacas, como una arritmia, que el paciente, un empeoramiento en esa arritmia nos lleva. Causas no cardiovasculares, por ejemplo, infecciones respiratorias. Ahora nos vamos a preparar a cara al invierno y la que nos viene, ¿verdad? Y luego otras relacionadas que no están relacionadas con el paciente. ¿Cuántos de aquí tenemos pacientes que han dejado de tomarse la medicación porque se encuentran mejor? Vamos a hablar de congestión, ecopulmonar, congestión, Vexus, congestión. Congestión es algo mucho más complejo que decir que el paciente está reteniendo líquido. Cada vez más la bibliografía apuesta por fenotipar esta congestión. No solamente decir dónde está la congestión, sino decir cuánta congestión tiene mi paciente. En esta otra publicación del doctor Rafael de la Espriella, que es un crack de nuestro equipo, si os fijáis también insiste en seguir clasificando los diferentes tipos de congestión. Aquí vemos que un aumento de la congestión intravascular no va a llevar a un aumento de la congestión tisular. Y en los distintos espacios donde nos vamos a encontrar. Y las diferentes pruebas que tenemos para detectarla.
Y Ainhoa ya lo ha dicho, ¿no? ¿Qué tenemos? Una herramienta superpoderosa, que es la valoración multiparamétrica de la congestión. Esto quiere decir que, independientemente de donde nos encontremos, en la casa del pueblo, con nuestro familiar, en nuestra consulta, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para detectar una descompensación en insuficiencia cardíaca o en un síndrome cardiorrenal. Porque es importante detectarlo. Lo que vamos a evitar es un ingreso, lo que tenemos que evitar a toda costa, que el paciente ingrese. Esto, como veis, es una escalera. Cuanto más conocimiento adquiramos, cuanto más sepamos para detectar congestión, más certeros vamos a ser en el diagnóstico. Y este es el checklist que nosotros solemos aplicar. Esto se pasa en nada, en cuestión de minutos, aunque lo veis mucho. Pero ¿por qué empezamos? Por cosas básicas. Pesamos al paciente, ¿pero por qué lo pesamos? Porque el paciente retiene líquido. Y ese líquido se ve reflejado en el peso. Pero es que hay pacientes que no lo saben. Ai, ¿y yo por qué me tengo que pesar tots els días? Bueno, porque tu enfermedad retiene líquido y por esto te tienes que pesar. Perímetro abdominal. ¿Por qué? No le vamos a hacer un traje. ¿Por qué? Porque puedes retener líquido a nivel abdominal y llevarte una ascitis. Eso va acompañado de ¿qué? De pérdida de apetito, distensión abdominal. Hay que intentar relacionar conceptos siempre, del por qué lo hacemos. Constantes vitales, muchos fármacos actúan a nivel de tensión arterial y frecuencia cardíaca. Y os pongo las gráficas porque de nada sirve pesar al paciente y mandártelo a casa. Ah, sí, mira, avui pesa 73. No, vamos a ver el evolutivo de ese paciente. Un paciente que pesa 4 kilos más, al final todos comemos lo mismo. Algo pasa. Esto ya es un signo de alarma que tenemos que decir, ostras, a ver si estoy reteniendo líquido. Nosotros tenemos un equipo de bioimpedancia, que es el Maltron, es un dispositivo caro, está alrededor entre 15 y 18.000 euros. Nosotros lo empleamos porque nos dice el volumen total que presenta el paciente, igual lo conocéis, y te divide entre espacio intravascular y el extravascular. El extravascular te los diferentes espacios, ¿no? Que es una herramienta muy útil, una forma no invasiva y de forma rápida, saber cuánta de congestión presenta el paciente. Pasamos a la exploración física, ingurgitación yugular. Sabemos valorarla, es muy sencillo. Colocamos al paciente, lo sentamos, buscamos la zona hepática y oprimimos. Pero vemos los grados, pero ¿realmente me importa saber qué grado tiene el paciente de ingurgitación yugular? No. Lo que no se me puede pasar es que el paciente tiene ingurgitación yugular positiva. Pero, ¿qué es la ingurgitación yugular positiva? Sé que igual esto es un poco evidente, ¿no? Si trabajáis con estos pacientes, ¿Pero qué significa? ¿Que el paciente tiene qué? ¿Congestión tisular? Pues a lo mejor la tiene, pero no es un reflejo de eso, ¿no? Es que tiene un aumento en las presiones de llenado. Pero voy más allá. ¿Qué puede ocurrir? Porque esta señora seguramente está durmiendo en el sillón. Porque cuando se acuesta, todo ese líquido que le viene, le va todo. Esto es lo que me gustaría que os llevarais, ¿no? Edemas. Es importante mirar en los pies, evidente, Tú ves estas piernas y que dices, ¡buah! Viene hasta arriba. Que luego tendrás que hacer tu valoración multiparamétrica de la congestión, pero nada más verlo y dices, uy, esta señora viene hasta arriba. Ya vas a decir que ha aumentado de peso, que seguramente esté durmiendo en el sillón, independientemente del grado, Normalmente el edema cardíaco suele ser bilateral, con signo de fobia, ahí lo veis. Ascitis. Tripas así. Pues si no he comido nada, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Percutir. Y al final esto aprendemos haciéndolo, vamos a percutir, si es timpánico, si se atenúa, no somos hepatólogos y vamos a ver, bueno, el análisis y tal, no, pero saber distinguir una ascitis. Por lo menos, dices, ostras, este paciente puede ser que esté acumulando líquido a nivel abdominal. Y del hidrocele, que esto en los hombres no se suele hablar, es algo que se esconde, pero la acumulación de líquido en los testículos, que esto en ocasiones es evidente y es algo que no se habla por pudor. Auscultación pulmonar, bueno, esto es una fantasía. Yo sé que tenéis ecopulmonar, pero mi doctora, Sandra Villar, es un amor, bueno, y es maravilloso porque con esto ella lo sabe todo. Llega el paciente, buenos días, siéntese que le voy a auscultar. Es lo primero que hace. Lo ausculta, pues está usted muy bien. ¿Cómo puede ser? ¿Tanta información nos da la auscultación pulmonar? ¿Por qué enfermería lo primero que hace es
dejarlo en un cajón o colgarlo en el carro de paradas. Pero si nosotros un paciente, cuando lo auscultamos y lo auscultamos limpio, pues sabes que no va a necesitar antibiótico, porque no te trae ni sibilantes ni roncus, que no va a tener una infección respiratoria, posiblemente no va a venir descompensado, que no tiene crepitantes, no tiene congestión pulmonar, que le harás más cosas, pero con una primera oída ya ves que el paciente está bien. ¿Me entendéis, no? ¿Por dónde voy, no? O sea, que lo desempolvemos, ¿sabes? Yo también me lo tengo que recordar. Quería hablaros de la vendopnea y de lo sencillo que es. Esto recomendárselo a los pacientes, un pulsioxímetro, paciente sentado. La vendopnea es el signo que aparece cuando te incorporas hacia adelante, ¿no? Que te fatigas y no puedes. Por eso los pacientes vienen con las zapatillas de ir por casa. Nadie viene con las zapatillas de ir por casa porque le gusta. O sea, esto pasa porque te incorporas hacia adelante y del aumento de las presiones de llenado te ahogas. Pero nosotros vimos en un pequeño estudio que realizamos en nuestro equipo, ¿qué vimos? Que algunos pacientes se desaturan. Y esos pacientes que se saturan igual o por encima de un porcentaje de 3, tienen un alto riesgo de reingreso o de tener un evento adverso por insuficiencia cardíaca. O sea, 1 minuto es poner el cronómetro, como el que tengo yo aquí, le pones el pulsi y le pides al paciente que se incorpore hacia adelante como atándose los zapatos. Habrán que no aguantará 1 minuto, pero el que llegue y se desatura tiene un alto riesgo. Ese no te lo vas a quitar dentro de 6 meses, no, lo vas a hacer un seguimiento, por lo menos telefónico, para ver cómo se encuentra. De laboratorio no voy a decir mucho más, pero bueno, que sepáis que los péptidos natriuréticos nos van a dar información acerca de la congestión en el lado izquierdo del corazón, y por otro lado nosotros utilizamos el CA125 como congestión tisular. También vigilamos electrolitos y función renal, bueno, por todo lo que conlleva. Y como no tengo mucho tiempo, voy a pasar ahora al Vexus. ¿Qué es el Vexus? Como os he dicho, el Vexus es una herramienta para medir la congestión. Lo que mide es la congestión sistémica. Es complejo, no os voy a mentir. Yo estoy en fase de aprendizaje, porque tienes que dominar la obtención de 4 imágenes ecográficas. Y hay unas más sencillas y otras más complejas. Y, como os digo, no todos disponemos de un eco con Doppler pulsado al lado, porque posiblemente lo está utilizando el compañero o en ese momento por el día a día es complicado. Y al final la suerte nuestra, que siempre tienes pues, un facultativo experto al lado, que es el que lo realiza. Bien, pero ¿en qué consiste, no? Pues Ainhoa ya nos ha hablado de ello. Consiste en medir la vena cava, en ver la vena hepática, la vena porta y la vena renal. Pero ¿por qué estamos viendo estas venas? ¿Qué nos está indicando? Lo que nos está indicando el Vexus es el flujo retrógrado que se produce en cada sístole y en cada diástole. En un sistema congestivo se produce un flujo retrógrado, que lo vamos a ver en la vena cava, que no colapsará, por ejemplo, en las venas suprahepáticas, también lo vamos a ver. Luego, por anatomía, si pensáis en la anatomía de las suprahepáticas, vamos a la porta, y de la porta a las renales. ¿Lo entendéis, verdad? Y nos va a permitir determinar el grado de congestión, de leve, moderado o grave que presenta el paciente. Y es importante porque si pudiéramos hacerle un Vexus a todo, nos anticiparíamos a muchas descompensaciones, porque veríamos la congestión antes que posiblemente unos edemas. ¿Vale? Después nos aportaría datos objetivos, porque preguntarle al paciente realmente cuánto, de 0 a 10, cuánto te ahogas, pues bueno, no te da mucho de sí. Entonces, como ya he cumplido los 12 minutos, voy a agilizar un poco, ¿me vais a perdonar? Bueno, favorece la seguridad del paciente, porque en realidad lo que hace es que con el tratamiento diurético agresivo hace que no te pases, o si tienes que hidratarlo, saber si el paciente realmente necesita ese suero que le vas a poner. Este es el protocolo. Aquí con este QR tenéis acceso al protocolo en el que me he basado para hacer las diapositivas. Y ya vemos, lo primero que tenemos que aprender a hacer es lo que ha dicho Ainhoa, la vena cava, porque si la vena cava es por debajo de 20, el paciente no está congestivo. Bueno, pero José, ¿podemos encontrar patrones alterados? Sí, pero la vena cava, ya nos dice el protocolo que deberíamos de detenerlo. Si la vena cava, esta es la vena cava, que Ainhoa ya lo ha explicado, tampoco me voy a detener, luego si tenéis alguna duda la hablamos. Las venas suprahepáticas. Aquí la hemos pillado, fijaros, aquí hemos pillado la suprahepática derecha, por eso esta es una más sencilla. Normalmente se mide en la media,
que desembocan todas en la vena cava. Y aquí vemos los patrones, unos patrones de onda que tenemos que conocer. ¿Cuál es el normal? Para saber cuál es la anormalidad. Entonces sabemos que un patrón normal es una sistólica superior a la diastólica. Vemos que aquí la sistólica, la congestión leve moderada, ya la diastólica supera, y en este de severo vemos cómo se invierte la onda sistólica a la diastólica. Y a mí me hace gracia porque es como la pata de una gallina. Esta es la imagen que nosotros, de un pollo, sí, es la que veríamos. Una vez vistas las suprahepáticas, pasaríamos ahora a la vena porta. La vena porta, he utilizado la imagen, pero viene por abajo. Esta es la que lleva toda la sangre al hígado, ¿vale? La zona que se recoge es diferente, es en el lado subcostal, apuntando el indicador donde decía Ainhoa a la axila del paciente, del lado derecho, y esta es la imagen que vamos a tener. Tenemos que poner el Doppler de color y luego el Doppler pulsado. Normalidad, flujo continuo, que esto es lo normal, un flujo continuo. Cuando empiezan a haber variaciones, ya va de más leve a más severo. ¿Y esto cómo se calcula? Pues sí, pico menos base, partido pico por 100. Creo que esto no nos importa. Lo que vamos a ver es las fluctuaciones que hace, ¿vale? Si es entre el 30 y el 50 es leve moderada y por encima del 50 es grave. Y la vena renal, yo aquí ya es verdad que me rindo. Me rindo hasta el punto de que, fijaros, si es complejo, para que veáis, un día que yo me voy demotivado, estoy ahí con el paciente en la unidad cardiorrenal, pam, me pongo, no, y el paciente, no encuentras, tal, y yo, no, me está costando un poco, tal, no sé qué, no, pero ahora lo encontraré. Me dice, no, es que no te enreñó. Pues bueno, en esas estamos. Aquí lo que vamos a buscar son las venas interlobulares, y tienen su dificultad porque al lado de cada vena va una arteria, entonces requiere de un entrenamiento, de una preparación que es complejo, no os voy a mentir, ¿eh? Pero bueno, que lo sepáis, ¿eh? Flujo, nos fijamos bajo, flujo continuo, y luego ya empezamos, flujo bifásico, 2 onditas bajo, flujo monofásico severo. Entonces, a mí, ya sabéis lo que es el Vexus, me gustaría que llevarais una premisa. En este sobrecito de café que me ha salido aquí en la cafetería, es el paciente con insuficiencia cardíaca siempre va a estar congestivo. Lo que yo tengo que demostrar es que no lo está. ¿Vale? Y ya está. Y bueno, 15 minutos. Muy interesante. A continuación, Amparo Salvador Mora, enfermera de la unidad de cardiología de nuestro hospital. Nos hablará de cuidados enfermeros en pacientes con congestión grave, experiencia en ultrafiltración periférica. Bueno, hola, yo soy Amparo Salvador, soy enfermera de la sala de cardiología de este hospital y bueno, voy a hablaros pues de los cuidados de enfermería que realizamos con la terapia de ultrafiltración periférica en nuestra sala. Bueno, la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, pues asociada a una sobrecarga de volumen, es responsable de un número creciente de ingresos hospitalarios. El tratamiento habitual para tratar esta sobrecarga pues, es farmacológico. La ultrafiltración periférica es una terapia alternativa emergente que trata la sobrecarga de volumen en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. El sistema QADES lo que nos permite es que hasta el momento pues esta terapia solo se podía realizar en unidades de críticos, con vías centrales de alto flujo, pues lo que nos permite el sistema QADES es realizarlo con vías periféricas. A ver, que he perdido el... sí, vale. ¿Qué tipo de pacientes pueden recibir esta terapia? Pues bueno, los pacientes que nos llegan a la sala pueden venir de varios lugares. Pueden ser ingresos programados que vienen para recibir terapia de ultrafiltración, pueden ser pacientes que ya tenemos hospitalizados y que tienen un grado de congestión que requiera esta terapia,
pacientes que vienen trasladados de otros hospitales también para ultrafiltrarse y pacientes de hospital de día. ¿Qué indicaciones tendrían de terapia de ultrafiltración? Pues pacientes que tienen sobrecarga importante de líquidos, con imposibilidad de conseguir esta descongestión, incluso empleando varios diuréticos y a las dosis máximas establecidas, con un empeoramiento de la función renal por uso de diuréticos a dosis altas, ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca y también como puente a la diálisis peritoneal. Las contraindicaciones que podríamos tener en esta terapia pues son pacientes con un filtrado glomerular inferior a 15 mililitros por minuto, con inestabilidad hemodinámica o que no permitan ser anticoagulados. Vale, ¿qué precauciones previas tenemos que tener cuando decidimos iniciar la terapia? Pues por supuesto verificar que la indicación médica de ultrafiltración en el paciente, comprobar que tenemos el consentimiento informado, firmado y en la historia. Es una terapia que no precisa ayunas y revisar que el paciente tiene una dieta pautada con restricción hídrica de 1,5 litros al día, que es la habitual de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La preparación del paciente, pues por supuesto, un punto súper importante y más enfermero es explicar al paciente la terapia que vamos a realizar. Si tiene alguna duda la podemos resolver junto con los cardiólogos. Canalizar las vías periféricas, bueno, si puede ser vía periférica y si no, vía central. La primera opción siempre será periférica y si no puede ser, pues vía central. Realizaremos una analítica urgente antes de iniciar la terapia, en la que se pedirá bioquímica y hemograma. También sacaremos una muestra de orina para normales y sedimento y coeficiente albúmina-creatinina. Esto lo realizaremos antes de iniciar la terapia y al día posterior, al día siguiente, volveremos a realizar analítica y muestra de orina. Comprobaremos los accesos venosos mediante la técnica 10-10. ¿Qué quiere decir esta técnica? Pues que hemos de poder sacar 10 mililitros de sangre en 10 segundos sin resistencia y poder devolver esos 10 mililitros sin resistencia. ¿Qué acceso vamos a elegir? Pues evidentemente elegiremos el que menos resistencia tenga para la línea de extracción, extraer la sangre del paciente, y la otra pues la utilizaremos para retornarle la sangre. Venas de elección, pues para la línea de extracción canalizaríamos una Bocat del 18 en la vena cefálica, en la zona proximal del brazo. La primera opción siempre debe ser la basílica, luego la cefálica por calibre, y el retorno, si podemos conseguir 2 abocas del 18, canalizaremos 2 vías periféricas 18 y lo realizaremos en la zona del antebrazo, en la vena cefálica. Si la vía periférica no fuera posible, pues se le colocaría una vía central en UCI, que necesitamos que sea una vía central de doble luz con 16 gauges. Las que por la experiencia nos ha demostrado que son las que mejor van son subclavias, porque al final la yugular también lo hemos utilizado, pero en cuanto a movilidad del paciente luego nos da problemas de presión. Vale, una vez tenemos las vías canalizadas del paciente, pues vamos a preparar lo que es la máquina de Aquadex. Haremos un cebado de... Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, por un lado, el circuito sanguíneo, que es fungible. Vamos a necesitar un suero fisiológico de 1000, ampollas de heparina sódica que vamos a colocar dentro del suero fisiológico de 1000. Vamos a colocar 25.000 unidades de heparina sódica para realizar el cebado del sistema completo. ¿Vale? La consola en su menú tiene el ítem de instalación de cítrico sanguíneo y además es muy intuitivo, muy fácil, te dibuja perfectamente cada paso. Luego vamos a necesitar también jeringas de conexión Luer-Lock para evitar que nos entre aire en el sistema. Vale, y espera, voy a retroceder, que quiero señalaros varios puntos que quiero que tengáis claro, porque luego vamos a hablar de ellos. Esto que tenemos aquí, esta parte de aquí, es el circuito que conectamos por la línea de extracción, por donde extraeremos sangre al paciente, ¿vale? Veis que es azulita.
Y aquí tenemos esta, que es la línea de retorno, que aquí la tenemos conectada a la bolsa donde irá el líquido de ultrafiltrado, y tenemos dos puertos, ¿vale? Uno en la línea de retorno y otro en la línea de extracción. Y esto es el hemofiltro, ¿vale? Vale. Otra cosa que tenemos que preparar es, esto lo venimos haciendo desde hace relativamente poco, es una solución de suero heparinizado de 250 mililitros de suero con 25.000 unidades de heparina sódica. Esto lo va a llevar el paciente conectado a la línea de extracción, lo vamos a conectar aquí al puerto y lo va a llevar conectado durante toda la terapia. Lo iniciaremos a 10 mililitros hora y haremos controles de TTPA a lo largo de toda la terapia. Haremos una analítica primera de coagulación basal y luego cada 4 horas, dejando descansar al paciente por la noche, y reiniciaremos al día siguiente a las 8 de la mañana con controles de coagulación. En función del resultado del TTPA iremos subiendo o bajando los mililitros hora. Vale, la conexión, luego realizaremos la conexión de la línea de extracción y de retorno a los accesos venosos, a las vías periféricas o a la vía central. Esta parte la hacemos en enfermería y en lo que viene siendo la fijación de la tasa de ultrafiltración y los volúmenes sanguíneos, esto lo hace el cardiólogo, aunque la puesta en marcha la hacemos de forma conjunta. Una vez hayamos iniciado la terapia, pues registramos todo en Orion Clinic y los cuidados enfermeros propiamente dichos que vamos a realizar durante la terapia son control de constantes mañana, tarde y noche, haremos un control de constantes por turno, controlaremos la diuresis también por turno, mañana, tarde y noche, pesaremos al paciente todos los días en ayunas. Realizaremos el lavado de los puertos, que os he comentado antes, el lavado de la línea de retorno y la línea de extracción. Si puedo encontrar el cursor, os enseño, pero es que no lo encuentro. ¿Lo ves solo en la pantalla? Ya, pero quiero volverlo aquí. A ver, pero aquí no me sale aquí, a ver. Perfecto. Cogeremos una jeringa del UERLOG y cogeremos 20 mililitros del suero que teníamos heparinizado colgado al lado de la consola y lavaremos estos dos puertos. Esto lo realizaremos cada 4 horas. Y luego haremos un cebado del sistema, que es retiraremos el sistema de la línea de extracción del paciente, de su acceso venoso, y lo conectaremos al suero heparinizado para hacer un lavado completo de todo el sistema, de forma que el filtro se heparinice. Esto lo haremos por la noche. Según la terapia y según las condiciones del paciente, pues realizaremos descanso nocturno o la terapia continuará sin descanso nocturno. El vaciado de la bolsa del líquido de ultrafiltración lo realizaremos solo cuando suene la alarma. Si lo realizamos antes de que nos suene la alarma, esto puede darnos luego problemas de calibrado, problemas de alarmas, y esto es súper importante que lo hagamos solo cuando suene la alarma. ¿Qué alarmas y las soluciones así más frecuentes que solemos tener durante la terapia? Pues que nos pite flujo de ultrafiltración bajo, pues que puede haber, pues a lo mejor un acodamiento porque el paciente se haya movido, se haya doblado alguna parte del sistema, pues movilizaremos el brazo o reduciremos el flujo. Si nos da presión alta en la línea de extracción, lo mismo. Buscaremos siempre acodamientos, problemas de movilidad, que el paciente haya podido acodar el sistema, y haremos un lavado extra de los puertos con el suelo heparinizado. Luego otra presión que también nos puede dar es presión baja en la línea de extracción, revisaremos que haya una buena conexión o aumentaremos el flujo. Si nos pita la alarma de bolsa de ultrafiltración llena, pues lo que haremos será vaciarla y ya está, recordando que solo hay que hacerlo cuando suene la alarma. Una de las alarmas más frecuentes es aire en el sistema, pues valoraremos un poco en función de las burbujas. Si la burbuja de aire es grande, desconectaremos siempre
la terapia del paciente o lo abocaremos a una batea para desechar y que esa burbuja salga. También podemos aspirarla por uno de los puertos si creemos que es accesible, y si la burbuja es pequeña podemos hacer rotar la máquina de forma manual, de forma que pase el sensor de aire y continuar con la terapia. Una vez finalicemos la terapia por parte de los cardiólogos que nos den la orden de retirada, pues lo que haremos será registrar el líquido de ultrafiltración del volumen total de la terapia, lo registraremos en la evolución de enfermería. Y cada vez que vaciemos la bolsa de ultrafiltración, lo registraremos en la constante ultrafiltración que tenemos dentro de la gráfica de constantes en Orion Clinic. El sistema, lo que es el circuito sanguíneo que es fungible, se desecha en el residuo de grupo 2 en la bolsa gris porque tiene 35 mililitros de sangre y se puede desechar ahí perfectamente. Y ya está. Gracias. A continuación, Inmaculada Usillos Tamarit, necesita poca presentación, pero bueno, enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de nuestro hospital. Nos hablará del papel de la enfermería en la atención al paciente cardiorrenal, coordinación entre cardiología y nefrología. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la doctora López y a la doctora Soldevila por invitarme a dar esta charla y comentaros un poco el papel de la enfermera en el paciente con síndrome cardiorrenal y la coordinación que tenemos insuficiencia cardíaca y nefrología. Bueno, lo primero definir, ¿no?, qué es el síndrome cardiorrenal. Es un proceso patológico que aparece a partir de afectación de un órgano y que provoca la afectación del otro, pudiendo originarse desde una situación aguda o crónica. Esto va a tener, pacientes con síndrome cardiorrenal van a tener peor pronóstico porque tienen muchas más posibilidades de reingresos y mortalidad. Como son complejos, necesitan atenderse de una forma diferente, con equipos multidisciplinares, y entonces se crean las unidades multidisciplinares, que son las unidades cardiorrenales. En este documento en el que se expuso cuáles son las bases para crear estas unidades, se dicen que la unidad cardiorrenal es un modelo asistencial que proporciona un conjunto de intervenciones coordinadas multidisciplinares diseñadas para estabilizar al paciente, para enlentecer el proceso e incluso para revertir la progresión de esta enfermedad, del síndrome cardiorrenal, con una perspectiva de una atención muy personalizada. Tiene un objetivo general enorme, ya lo veis, mejorar el abordaje y la atención a este paciente con un modelo más eficiente y garantizar atención personalizada, continuidad asistencial en los distintos niveles, mayor capacidad de respuesta frente a las complicaciones de estos pacientes, reducir la variabilidad clínica y los procesos van a estar orientados al paciente y a los resultados. Y vamos a buscar un incremento de la productividad, un uso racional de los recursos, que no se dupliquen pruebas ni visitas, y esto va a mejorar los costes y al final nuestro objetivo final es reducir la morbimortalidad. Bueno, y objetivos específicos, mirar todo lo que hay, ¿no? Mejorar la comunicación y la coordinación entre especialistas y además entre los distintos niveles asistenciales, garantizar la continuidad asistencial en estos pacientes trabajando en equipo, la equidad asistencial, optimizar la derivación del paciente a nivel asistencial adecuado, disminuir la variabilidad del tratamiento porque es el mismo equipo, impulsar una gestión clínica excelente y cumplimiento de los objetivos de calidad, mejorar el abordaje integral del paciente, optimizar el tratamiento farmacológico y no farmacológico, para, en la medida de lo posible, reducir la mortalidad y las complicaciones, disminuir la tasa de reingresos tanto por insuficiencia cardíaca como insuficiencia renal y enlentecer la progresión del síndrome cardiorrenal, formar a los profesionales en este abordaje multidisciplinar, educar a la población en su autocuidado y fomentar la investigación multidisciplinar. Vale.
¿Y cómo nos llegan los pacientes? Pues nos llegan de muchos sitios. Este es un documento que publicó el equipo de aquí del AFE y pueden llegar desde atención primaria, que haga una interconsulta porque este paciente se ha reducido el filtrado glomerular, ha empeorado la creatinina. Puede venir desde distintas consultas, tanto de cardiología como de nefrología, o de pacientes que estén hospitalizados y que tras el alta o durante el alta nos vengan a la consulta. Bueno, son pacientes que van a requerir procedimientos avanzados, ya sea diálisis peritoneal, ultrafiltración, como lo ha explicado Amparo, pulsos de levosimendan, fármacos en hospital de día como goteros con Seguril o hipertónicos. Vale, ¿dónde estamos? Aquí en el hospital, ¿dónde estamos? Pues la consulta de enfermería está en la Torre G, en la planta primera, y está ubicada en la zona del diálisis, ¿no? Y de diálisis peritoneal, tanto hemodiálisis. Como veis, es una consulta, igual no se ve, pero es bastante grande. Permite que haya 2 ordenadores, que eso es un lujo. Hay una camilla. Permite hacer bioimpedancia, de manera que está ella, estoy yo, y a la vez que ella está dando la educación, yo voy también diciendo cosas y además lo puedo registrar y puedo citar al paciente. Vale, para esto necesitamos no solo la consulta, necesitamos agendas donde quede reflejado lo que hacemos y que se sepa claramente que es un paciente cardiorrenal. Estas son nuestras agendas, tanto de enfermería como de los médicos. La de los médicos es mixta, ¿vale? Y ellos tienen la consulta al lado, la nefróloga y la cardióloga. O sea, una vez pasa por la enfermera de la ERCA, que yo estoy con ella, pasa el paciente a la consulta médica, con distintas prestaciones, telefónicas, presenciales, no presenciales, cardiorrenal. Y con un horario, que son los viernes, en este horario que veis. En el fondo es un paciente sobre el que hay 2 miradas, la enfermera de insuficiencia cardíaca y la enfermera de nefrología. Pero como veis hacemos lo mismo, las dos tenemos visitas presenciales y telefónicas, las dos damos cuestionarios a nuestros pacientes, las dos hacemos una valoración y una anamnesis, tenemos sesiones educativas tanto individuales como grupales y las dos entregamos documentos al paciente. Bueno, y esto al final, ¿cómo se come? Pues vamos a poner un caso muy reciente. Paciente que viene derivada de atención primaria, por el médico de atención primaria, hace una solicitud a nefrología porque ha empeorado la función renal. Y entonces quien ve las propuestas lo manda a la consulta cardiorrenal. Es una mujer de 77 años que además tiene un aspecto que cuando la ves dices, bueno, pues no está tan mal. En la historia parece que es diabética, es tipo 2, enfermedad renal, ha empeorado el filtrado glomerular y el último ingreso por insuficiencia cardíaca fue en mayo del 25 y tiene cardiopatía isquémica. Esto es lo que sabemos. Y una FEBI preservada y una eco del 24 que tiene cositas, pero bueno, como a veces vemos ecos que están tan mal, bueno, pues aparentemente viene a la consulta. Primera visita. ¿Qué ocurre? Que tanto por las consultas médicas como con las consultas de enfermería rotan profesionales para formarse. Y en esta consulta estaba rotando una EIR del trabajo. Y yo, pues ahora te vienes conmigo y vamos a la cardiorrenal. ¿Qué hace en la primera visita la enfermera de la ERCA? Todo esto. Peso, talla, anamnesis, un montón de cuestionarios que luego ella os comentará y le hace la bioimpedancia y ve, yo miraba a la señora, miraba las piernas, no hay líquido. Y cuando salió la bioimpedancia, digo, vaya, pues le sobra 3,2 litros. Así aparentemente no lo parecía, pero sí que relataba signos, porque yo hago la valoración y ¿qué hago? No tengo bioimpedancia, la valoración de signos y síntomas de descompensación de insuficiencia cardíaca. La señora sí que decía que dormía con varias almohadas, que disnea a la hora de caminar, o sea, sí que tenía signos congestivos. Y bueno, fijaros, una consulta con 3 enfermeras, porque teníamos a la EIR. Bueno, fijaros, lo que hacemos, lo que está en el centro, es lo mismo, lo hacemos las dos. Cuando vemos a nuestros pacientes que no son de cardiorrenal en nuestras consultas, las dos hacemos esto. Constantes, peso, talla, anamnesis, valoramos congestión y hacemos la valoración nutricional. Pero, como veis, la enfermera de la ERCA pasa unos cuestionarios y yo paso otros, que son más propios de insuficiencia cardíaca.
¿vale? Y además, esto del dossier de insuficiencia cardíaca, que esto es fruto del COVID, porque yo antes se lo daba por fascículos, pero con el COVID no queríamos que estuviera mucho tiempo en el hospital, entonces creamos unas carpetas y yo le doy ya toda la documentación y luego se lo explico en las sesiones. Y todo esto es lo que contamos en la primera visita. O sea, Tere habla sobre la dieta baja en sodio, las cantidades de proteínas, hidratos de carbono, frutas, verduras, las ingestas, cómo controlar el líquido, el ejercicio físico, revisar los fármacos, pero es que yo hago algo parecido. Y luego pasan al cardiólogo y a la nefróloga, que también les dice cosas. Todo esto es posible en la misma visita, pues al final el paciente sale con la cabeza como un bombo. Entonces estábamos en esta visita y yo le dije a Tere, mira, ella contó todo lo suyo y yo le puse una llamada telefónica para el lunes, eso era viernes. Digo, pues mira, el lunes la llamo, revisó los fármacos, que la señora no traía ninguna caja y además no se acordaba de los nombres, y de paso le voy dando ya las charlas y si me da tiempo hasta la de fármacos. Y como estábamos ahí, la doctora Peris, bueno, necesitaría una analítica actualizada tal, porque, bueno, pues te la hacemos, que somos 3 enfermeras, hicimos analítica. Vale, cuando vemos las analíticas más o menos nos fijamos en lo mismo, pero yo no me fijaba tanto en la albúmina y en el fósforo, ya desde que estoy con Tere ya me fijo más en esto, ¿no? Y igual que los médicos se fijan en una serie de parámetros. Bueno, entonces yo le llamo a la señora el lunes, vamos a revisar los fármacos, ya lo ven todos, el lunes le llamo y resulta que cuando la llamo me dice que acaba de tener un síncope, es una señora diabética, es la 1:30, y yo pienso, ostras, ya decía la señora que tenía síncopes, digo, pues ha tenido una bajada de azúcar. Digo, pues no está la señora para revisar ningún fármaco porque se estaba recuperando. Digo, mañana la llamo. Al día siguiente la voy a llamar y digo, bueno, voy a ver la analítica. Y voy a mirarme un poco más la historia, voy a leérmela bien desde el principio hasta el final, y entonces veo que la señora tiene un Revil, que un Revil es un dispositivo que si hay un síncope va a grabar y va a mandar aquí al hospital ese síncope si hay alguna arritmia o no la hay, de manera que yo veo que tiene un Revil y ayer tuvo un síncope y digo, ostras, pues igual no es una bajada de azúcar, me voy a la enfermera de arritmias de seguimiento remoto y lo mira. Y efectivamente tenía una bradicardia, pues voy al cardiólogo, oye, mira, esta señora, voy a llamarla, pasó esto, hay que hacer algo, y le doy la información. Pero digo, voy a mirarme la historia, voy a ver la analítica del viernes y tenía una hiperpotasemia de 6,9, creo. Entonces lo vuelvo a contar al cardiólogo y dice, pues ya está, la bradicardia ya sabemos por qué. Llamo a la nefróloga, oye María, que esta señora, he visto la analítica, tiene que venir a urgencias. Entre las dos convencimos a la mujer que no, decía que se encontraba bien y que no hacía falta venir, vino a urgencias y con el tratamiento le pusieron ya el potasio bien, ¿vale? Entonces la doctora dice, mira, vas a hacerte un control en unos días con otra analítica el 22 de septiembre. Como ya sabía yo que se la había pedido antes de llamar otra vez a la señora, porque con todo este lío me quedé sin revisar los fármacos y sin darle ninguna charla, digo, pues bueno, yo le llamo y le voy a llamar el 24 porque el 22 se hacía analítica. Voy a revisar la analítica y tenía una hemoglobina de 7,7. Llamo a la nefróloga, oye María, que esta señora está con esta, pues tiene que venir a transfundirse. No hubo manera de convencerla ni ese día, nos dijo que el viernes sí que podía. Entonces la nefróloga me dice, vale, pues yo la veo, digo, esta es la mía, yo le reviso los fármacos, que esta era mi intención desde el principio, le hacemos electro y le hacemos consulta. Teresa, que se forma mucho, se había ido a formarse por ahí y entonces yo me quedé en su consulta sola con la señora. Perfecto, ya lo tenemos todo, tenemos las pruebas cruzadas, me llaman de hospital de día, no se puede transfundir, tiene 200 de sistólica. Así que la llevamos otra vez a la consulta y la nefróloga me dice, vamos a darle estos fármacos y controlarle la tensión hasta que baje. Digo, bueno, pues le doy la educativa de fármacos y voy a estar aquí con la señora, no tiene los fármacos, pero yo le voy a contar. Le dimos Carduran 4 miligramos, 2 ampollas de Seguril y al final a las 3 de la tarde conseguimos bajarle la tensión y llevarla al hospital de día para que le pudieran transfundir, porque es que ya veíamos que no la transfundíamos tampoco. ¿Qué ocurre? Que aprovechando todo esto se le volvió a hacer una bioimpedancia y vieron que le sobraba más líquido, 3,8, así que la nefróloga aumentó la pauta de antihipertensiva y aumentó el Seguril.
Por fin, el día 29 de septiembre, conseguí revisarle los fármacos y fijaros, yo siempre digo en todas las charlas que doy, digo, es verdad que siempre vamos muy liados, pero si no hay tiempo para nada, y por aquí hay algún estudiante, si no tienes tiempo para nada, revisa la medicación, porque evitaremos muchos efectos adversos. Esta señora, a pesar de todo esto, de todo lo que habíamos dicho, cuando le revisé los fármacos, el Cardurán se lo estaba tomando cada 24 horas en lugar de cada 12. Pero bueno, ya veis que la tensión le había ido bajando. Concluyendo, la atención al paciente con síndrome cardiorrenal se hace a través de un equipo multidisciplinar. Esto va a mejorar la morbimortalidad, reduce los reingresos, mejora calidad de vida, mejora pronóstico, reduce progresión de enfermedad, optimiza el tratamiento farmacológico y no farmacológico, educa al paciente en el autocuidado y para esto vamos a necesitar implementar unas agendas, unas consultas, unas prestaciones, un equipo humano y un aparataje. Y luego, muchas gracias por vuestra atención y como veis con todos los iconos de aquí abajo, muchos profesionales atienden a estos pacientes. Muchas gracias. Por último, Teresa Lepuz-Añó es enfermera de ERCA y terapia sustitutiva de nuestro hospital y nos hablará de la atención al paciente cardiorrenal en la consulta de enfermería, nutrición y educación. Gracias, Teresa. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a los organizadores. Yo voy a hablaros, como bien ha dicho Inma, de nutrición en el paciente cardiorrenal. La nutrición no actúa de forma aislada en estos pacientes, sino que forma parte de un enfoque integral que tiene en cuenta pues, cambios en el estilo de vida, como la alimentación, actividad física, evitar consumo de tabaco y alcohol en exceso y un control de peso. También, por otra parte, el tratamiento farmacológico para el control de la presión arterial, dislipemia, alteraciones minerales óseas, anemia y volumen y edemas. Estos son ejes clave que pueden potenciar o interferir en el efecto de la nutrición, pero su función principal es apoyar, facilitar y potenciar los efectos de la intervención dietética. Todos sabemos que la alimentación es un acto voluntario influenciado por factores culturales, sociales y personales y es el que da paso a la nutrición, que es un proceso biológico e involuntario de transformación de nutrientes. Entonces, una alimentación adecuada, siempre adaptada a las preferencias del paciente, mejora la adherencia al tratamiento nutricional, asegura un aporte equilibrado de nutrientes esenciales y favorece un proceso de nutrición eficiente. Todo esto hay que tener en cuenta el control de algunos nutrientes como proteínas, potasio, sodio y fósforo, sobre todo fósforo inorgánico. Hay que tener en cuenta el ajuste, para ajustar esta ingesta de nutrientes tenemos que tener en cuenta el sodio. Un aumento de sodio, una cantidad de sodio excesiva produce una retención de líquidos, una sobrecarga cardíaca y aumenta la presión arterial. Podemos sustituirlo por especias, hierbas o aceites aromatizados que lo que hacen es aumentar la palatabilidad de los alimentos. En cuanto al fósforo, una hiperfosfatemia favorece rigidez arterial y calcificación vascular, estimula también la PTH, por lo tanto produce una desmineralización ósea. Debemos limitar su ingesta, pero sobre todo evitando procesados y precocinados, que son ricos en sal y aditivos de fosfatos, ¿vale? En cuanto a las proteínas, el consumo debe de ser moderado o bajo, porque por una parte tenemos que reducir la carga nitrogenada y siempre teniendo en cuenta que las proteínas de origen animal son una fuente más importante de fósforo. Pero por otra parte debe haber un aporte adecuado de estas para prevenir la malnutrición. En cuanto al potasio, siempre hay que individualizar según niveles séricos, ya que una hiperpotasemia puede producir arritmias cardíacas y mayor deterioro de la enfermedad renal. Lo que sí que está claro es que cada paciente tiene unas necesidades nutricionales diferentes según el estadio de su enfermedad y sus condiciones clínicas. En cuanto a la valoración del estado nutricional, por supuesto siempre historia clínica del paciente, una valoración antropométrica en la que
Tenemos en cuenta el peso, la talla, el índice de masa corporal, que en estos pacientes suele estar alterado por la sobrecarga hídrica y eso hay que tenerlo en cuenta. También, y muy importante, puede haber una pérdida de peso involuntaria, circunferencia de pantorrilla y de brazo por debajo de estos niveles puede indicar una desnutrición, hay que tenerlos también en cuenta, y la composición corporal con la bioimpedancia. En cuanto a parámetros bioquímicos, albúmina, electrolitos, perfil lipídico, PCR. Para realizar la evaluación dietética tenemos en cuenta la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos según las preferencias del paciente, esto es muy importante, tipos de proteínas, tanto de origen animal como vegetal, las fuentes de sodio, potasio y fósforo, también consumo de productos procesados, consumo tanto de frutas como de verduras y, muy importante en el paciente cardiorrenal, los líquidos. Hay que controlar la ingesta hídrica y las herramientas que utilizamos en la consulta son el registro dietético de 3 días y el recordatorio de ingesta de 24 horas. También escalas de valoración nutricional como el MST, el MIS, el MNA y criterios de desgaste proteico energético. Hay otras escalas que pasamos también de valoración funcional en cuanto a dinamometría, SARC-F, escala Frail, el SPPB, el Bartel y también el Lawton. Además de las alteraciones metabólicas propias tanto de la insuficiencia renal como de la enfermedad renal como de la insuficiencia cardíaca, existen unos síndromes nutricionales que pueden alterar el pronóstico de estos pacientes, ya que están interconectados y se afectan entre sí. Uno de ellos es el desgaste proteico energético, que es un estado de descenso de depósitos proteicos y de reservas energéticas que producen una pérdida de peso. Otro es la sarcopenia, pérdida progresiva de la masa muscular y de la fuerza que afecta, por tanto, a la funcionalidad del paciente, y también la fragilidad. Es un estado de vulnerabilidad aumentado ante situaciones de estrés, como puede ser infecciones o descompensaciones cardíacas o renales. La relación que tienen ellos entre sí es que el desgaste proteico energético puede desencadenar la sarcopenia, ya que reducimos los nutrientes necesarios. La sarcopenia, a su vez, contribuye a la fragilidad, porque disminuye la fuerza, la movilidad y la capacidad funcional. Y la fragilidad agrava la desnutrición al reducir tanto la movilidad como la autonomía, como la capacidad para alimentarse del paciente. Por lo tanto, podemos tener un paciente con mayor riesgo de hospitalización, aumento de complicaciones, pérdida de funcionalidad y mayor mortalidad. En cuanto a los criterios diagnósticos del desgaste proteico energético, para poder realizar su diagnóstico se debe cumplir al menos un criterio dentro de 3 de las 4 categorías propuestas. Y sí que es verdad que no son una herramienta de valoración nutricional como una escala, pero su detección es fundamental para guiar el soporte nutricional y prevenir complicaciones en estos pacientes. Las recomendaciones nutricionales que hacemos en la consulta, pues por una parte un requerimiento energético entre 30 a 35 kilocalorías kilo día. Todo esto depende de la edad, del nivel de actividad y del estado clínico del paciente. En cuanto a proteínas, 0,6-0,8 gramos kilo día. Por una parte, para evitar debemos evitar el exceso por el riesgo de sobrecarga renal y por otra parte la deficiencia por el riesgo de desnutrición. Podemos aplicar con la orina de 24 horas la fórmula de Maroni, que nos ayuda a calcular esta ingesta. En cuanto al sodio, los recomendables son menos de 2 gramos al día, esto viene a ser unos 5 gramos de sal más o menos, porque así controlaremos la hipertensión, la retención hídrica y la descompensación cardíaca. El potasio tiene que tener un enfoque personalizado, individualizado, según niveles séricos, y el fósforo, para prevenir hiperfosfatemia y calcificaciones vasculares, debemos de controlarlo evitando, entre otras cosas, alimentos como embutidos, bebidas cola y comidas rápidas. Los lípidos muy importantes en estos pacientes porque para controlar la dislipemia y el riesgo cardiovascular.
Siempre priorizar grasas mono y poliinsaturadas y limitar las grasas trans. En cuanto a los líquidos, hay que realizar un balance hídrico, individualizar según la situación clínica y la diuresis residual del paciente. El ejercicio físico es parte clave del tratamiento nutricional. En la consulta también insistimos bastante en él. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque estimula la síntesis proteica, aumenta el gasto energético y el apetito, mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes, favorece un bienestar emocional y mejora el perfil metabólico. Un ejercicio aeróbico, como puede ser caminar, bicicleta o pedalines o natación, mejora la tolerancia al esfuerzo. Existen ejercicios de fuerza y de resistencia que también aumentan la masa muscular y, muy importante, ejercicios de flexibilidad y equilibrio para una prevención de caídas y mejorar la movilidad articular. Existen una serie de mitos alimentarios que pueden afectar negativamente a la salud de estos pacientes. Uno muy conocido es la sal marina del Himalaya no hace daño como la sal común. Pues no, todas las sales tienen un contenido similar de sodio, no hay una sal más saludable para estos pacientes. También hay que tener en cuenta, muchas veces se les recomienda sal baja en sodio. Esta sal baja en sodio es rica en cloruro potásico, por lo tanto tampoco es adecuada para ellos. Otro puede ser, si tengo enfermedad renal, debo evitar toda proteína. No, la proteína no se elimina por completo, pero sí que es importante ajustar la cantidad según la etapa de enfermedad renal y el estado nutricional. Otro que genera confusión, mientras más agua tome, mejor me voy a depurar. En estos pacientes el exceso de líquidos puede provocar edema, hipertensión, dificultad respiratoria, por lo tanto siempre se debe individualizar. Puedo tomar todos los suplementos naturales o vitaminas que quiera. Muchos suplementos pueden contener potasio, fósforo o hierbas incluso nefrotóxicas. Por lo tanto, su uso siempre debe estar estrictamente vigilado por un profesional. Los alimentos integrales siempre son mejores, pues son alimentos que contienen más fósforo y potasio que los refinados. Evidentemente no hay que eliminarlos de la dieta, pero sí controlar las porciones según niveles séricos. Y incluso hay muchas personas que dicen, si me siento bien, no necesito seguir la dieta. Tanto en la enfermedad renal como en la insuficiencia cardíaca pueden ser silenciosas. El daño puede avanzar sin síntomas y seguir la dieta es parte esencial del tratamiento para evitar complicaciones a largo plazo. Y ya en cuanto a las conclusiones, pues la nutrición es un pilar esencial en el manejo integral del paciente cardiorrenal. Existe una alta prevalencia de desgaste proteico-energético y de sarcopenia en estos pacientes, que al coincidir agravan la fragilidad, por lo tanto el riesgo de caídas y la hospitalización. La dieta debe ser personalizada, equilibrando siempre todos los objetivos nutricionales, control de todos estos potasio, fósforo, sodio y líquidos, pero con un aporte suficiente de calorías y proteínas. Las restricciones excesivas pueden empeorar la sarcopenia y la fragilidad, por lo tanto el paciente cardiorrenal precisa de un plan nutricional individualizado y siempre supervisado. La pérdida de peso involuntaria y la reducción de la fuerza son signos críticos de riesgo de desnutrición y lo debemos de tener en cuenta. Y educar al paciente en alimentación adecuada y ejercicio físico siempre adaptado a sus posibilidades es clave para aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar la función tanto cardiovascular como renal. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien de tiempo. Tenemos para hacer preguntas todas las del mundo. Sí, subís aquí vosotras. Claro. Sí, todos los ponentes. Sí.
¿Puedo preguntar? Vale, respecto a la ultrafiltración, que no, pero aprovechando que está la doctora López también, bueno, estoy en casa de los expertos, o sea, esto es... Pónmelo fácil. Tengo dos preguntas. Bueno, entiendo que el paciente tiene una congestión grave, resistencia diurética, con todo el bloqueo posible de la nefrona. Mi pregunta es, ¿el paciente, mientras que lleva la terapia, sigue con el bloqueo secuencial de la nefrona? Esa es una. Y luego, en el caso de que se retire todo, que no sé si se retira o no... ¿Te refieres a los diuréticos? Al tratamiento diurético que lleva el paciente. O sea, sigue llevando. Podéis contestar vosotros si queréis. Vale. O sea, generalmente los pacientes que están ingresados, sí, que se descompensan y se les pone la ultrafiltración, previamente han llevado o hipertónico o perfusión de seguril intravenosa. Entonces separa los diuréticos intravenosos y se inicia la ultrafiltración. No lo llevan simultáneamente. ¿Y los orales que podría llevar el paciente? Eso es cosa de que os Pues cuente. normalmente... ¿Funciona? Sí. Mantenemos, por ejemplo, el ARM, los fármacos con valor pronóstico, sí los mantenemos, un poco por seguir un poco la coherencia, pues si lleva espironolactona, la mantenemos. Todo diurético propiamente, como diurético de ASA, lo suspendemos. La hidroclorotiazida, acetazolamida, si lleva, habitualmente la suspendemos también, porque la idea es dejar un poco al riñón unas vacaciones de forzar tanto la diuresis. Pero luego es verdad que en la práctica a veces vas individualizando, que se dice, en función del paciente, ¿no? Pero furosemida, por ejemplo, la perfusión, siempre la retiramos. Y el tratamiento con beneficio pronóstico siempre mantenemos, aunque sea efecto diurético o no. Entiendo que el paciente sigue orinando, ¿no? Sí, esto no es una terapia sustitutiva, efectivamente, el paciente sigue orinando, de hecho suele empezar a orinar más cuando tú le retiras tanto bloqueo de la nefrona y vas extrayendo de forma muy lenta. Claro, si quieres añadir algo. Voy a devolverle la pelota al señor Civera con una pregunta respecto al Vexus, ¿no? Que la verdad es que está muy en auge y es muy interesante. Yo tengo algunas dudas, por ejemplo, como tú bien decías, si la cava es normal, realmente ya se ha acabado, ¿no? ¿Eso nos dice el protocolo? Es curioso porque, efectivamente, pero luego hay pacientes que sabes que tienen toda la congestión a nivel extravascular, que es donde tiene mucho papel el salino hipertónico y demás, y puedes tener una cava no tan dilatada y el paciente realmente muy congestivo. Por eso supongo que la importancia de no solo hacer el Vexus, sino mirar todo, ¿no? Es donde dice el doctor Núñez que la medicina a veces es un arte, ¿no? Que yo os admiro porque muchas veces trabajáis fuera de indicación o fuera de práctica clínica y os estáis jugando el pellejo. Que esto en enfermería, pues jugamos un poco desde la barrera y esto la verdad que es digno de admirar por vuestra parte, porque muchas veces tratáis a los pacientes bajo vuestra experiencia personal y profesional, ¿no? O nos podemos encontrar un paciente con una IT masiva, con unas cavas basales de 28, 29, que está en su situación basal totalmente seco. Por eso, importante, pues una valoración multiparamétrica de la congestión, ver de dónde viene el paciente, dónde nos lo encontramos y marcar unos objetivos de seguridad también, ¿no? En ese paciente, ¿no? Para no pasarnos, ¿no? Eso sería. No sé si he respondido. Bueno, yo lo primero que quería era felicitar a la mesa, me parece una mesa realmente magnífica. A veces dices, bueno, esto de enfermería, esto será muy sencillo, pero luego la verdad es que me ha encantado y os felicito a todos por las ponencias. Y bueno, por hacer alguna pregunta, tanto a José como a Ainhoa, esto del Vexus o de la eco pulmonar, que es muy interesante, nosotros lo hacemos a veces, pero realmente no me dedico a eso, vosotros lo sabéis hacer y lo hacéis bien. ¿Esto creéis que es una técnica que es más de enfermería? Si yo le podía decir, Amparo, calcúlame aquí en la habitación tal el Vexus y la eco pulmonar de estos pacientes y al día siguiente, ¿o creéis que es más que no, que es que vosotros, pues por lo que sea, por vuestro interés, habéis seguido esta línea, pero que va a ser difícil que eso lo haga enfermería, va a ser médico? ¿Qué pensáis en todo esto? A ver, yo creo que el Vexus, de hecho, José y yo lo hemos hablado a veces, el Vexus a enfermería tampoco le va a aportar tanto, porque aparte que es una técnica complicada, a mí, por ejemplo, yo veo la porta cuando la veo, pero las demás ni me he metido ni siquiera a intentarlo. La eco pulmonar nos aporta información que yo creo que a la hora de valorar a un paciente que viene congestivo, muchas veces por la sobrecarga de trabajo que yo te hablo desde la perspectiva de mi hospital pequeñito de Denia y
Yo, por ejemplo, los cardiólogos con los que trabajamos muchas veces están muy sobrecargados, viene el paciente descompensado, yo le valoro y podemos decir que se fían de mi valoración, de mi eco pulmonar, de lo que le digo. Pues yo tengo que decir que sí. Creo que es un aporte, igual que se fían de que yo le diga el paciente me refiere a disnea paroxística o tiene un edema grado 2, si yo le digo tiene líneas B o tiene una cava dilatada con derrame bilateral, si ellos van a verlo, le ven y lo valoran la mayoría de veces, pero si algún día, por la razón que sea, lo he visto yo, dicen, vale, pues vamos a poner el tratamiento. O sea, yo creo que es un plus, pero claro, no lo puedo hacer, un plus de la valoración multiparamétrica que nunca hay que olvidar. Yo siempre digo, esto no tiene que cegarnos, no tenemos que decir, ecografía, no, hay que ver lo que dice José, valorarle, ver edemas, ver el peso, hablar con el paciente, yo creo que es esencial. Pero sí que el Vexus, a lo mejor corrígeme si tú crees otra cosa, yo creo que el Vexus es algo que si lo haces bien, la ecografía pulmonar yo creo que sí que es un plus a toda esa valoración que hacemos en enfermería, o sea que sí que se debería fomentar que, igual que las enfermeras en cardio tenemos un tensiómetro y un fonem para poder auscultar al paciente, poder tener, no hace falta que tengamos un ecógrafo, pero tener un manual, uno pequeñito para poder valorar la congestión por ecopulmonar. Yo creo que es un plus más, ya que las enfermeras de cardio dicen que somos así como un poco así subiditas, pues un plus más de tener un ecógrafo para hacer esa cosita. Yo creo que sí, vamos, desde mi punto de vista y experiencia, sí. Opino un poco como Ainhoa. Es verdad que un poco al entorno en el que vamos, no sé qué opinaréis, esto al final es una opinión personal. La falta de profesionales, como es vuestro caso, ¿no? Especializados en cardiología, cada vez sois menos, ¿no? Que se decía, y cada vez tenemos una población más envejecida. Eso hace que necesitemos una enfermería más especializada. ¿Hasta dónde? ¿No? Porque al final esto, dices, bueno, pues habrá enfermeras que no quieren llegar más allá de lo que hacen, ¿no? Pero es verdad que aquellas enfermeras implicadas, motivadas, que quieran aportar un poco más, ¿no? en su profesión, ¿no? Pues nos va a permitir, como en el caso de Ainhoa o en el mío, que en un momento determinado en el que tú no tienes una cardióloga o un cardiólogo a tu lado, pero sí que lo tienes, ¿no? Telemedicina, que se llama ahora. Oye, Rafa, mira, tengo a fulanita que me viene con 10 kilos de más, con una cava de tal, tiene una porta con un flujo pulsátil. Dale caña, José. O sea, dices, bueno, ¿y yo hasta qué punto? Porque claro, ahí entramos en un punto de la legislación y hasta qué... Porque yo no puedo diagnosticar y el doctor Rafael, pues a lo mejor desde por teléfono, pues tampoco. Entonces, ¿pero y qué vas a hacer esa paciente? ¿La mandas a urgencias para que ingrese en medicina interna y que vengan un peor calidad de vida? Entonces, yo creo que es verdad que nos debemos de formar, posiblemente vamos por delante de la legislación vigente actual que no nos respalda y no sé, porque esto es como las opiniones, ¿no? Que cada uno tiene la suya, ¿no? Pero es verdad que, pues bueno, a mí me gusta formarme, soy inquieto, me gusta saber mucho sobre la congestión. Y pues no sé, la verdad. También tengo compañeras que no quieren saber nada y quieren irse cuanto antes a casa. Yo qué sé. Bueno, y una pregunta ya para no monopolizar más el micro a Teresa, ¿no? Saber un poco de la charla que también me ha parecido magnífica, ¿qué porcentaje de pacientes ves con desnutrición? Y si hay algún subgrupo, o a lo mejor que se nos pase el que pensemos que no la tiene pero la tiene, o algún subgrupo especial que tenga más de lo que pensamos, o en quién tenemos que estar más pendiente. No sé, un poco la experiencia de... Normalmente sí que veo bastantes pacientes con desnutrición, sobre todo después de una hospitalización, ¿vale? Que cuesta mucho remontar hasta conseguir el estado o cerca del estado en el que estaban antes, ¿vale? Entonces hay que hacer un seguimiento nutricional de todos y ver en cada visita, en las analíticas, ves cómo va mejorando la analítica en algunos parámetros como la albúmina, pero también ves físicamente cómo les ves que primero venían con una silla de ruedas, luego vienen con un andador, o sea que funcionalmente eso también les ayuda mucho. Entonces sí que es muy importante. Siempre la valoración, siempre. Hola. Bueno, gracias a todos por formar parte hoy de las jornadas, ha sido súper interesante. Yo tenía una pregunta para Inma y Teresa, que las tenemos aquí, que era sobre todo que cuáles han sido los desafíos que habéis tenido que enfrentaros para montar una consulta de enfermería de manera conjunta con un paciente tan específico como es un paciente cardiorrenal.
A ver, yo creo que el local fue fácil, ¿no? El sitio, quizá más los horarios, porque las visitas son los viernes y los viernes se dan muchas altas y yo tengo que dar charlas a pacientes que se van de alta y empezar ya con las charlas. Quizá para mí lo más dificultoso ha sido que es el viernes, ¿no? Pero yo creo que lo hemos tenido que pulir, porque al principio yo citaba a los de cardio, en nefro se citaban los de nefro y al final con una compañera que es Maite hace la citación conjunta y así no se nos escapa ninguno. Se ha ido puliendo, pero yo creo que bueno, ha ido bastante fluido, ¿no? Ha ido poco a poco, porque al principio era como decir, a ver cómo vas a hacer esto, porque sí que es verdad que les pasamos test, pero sí que también queremos que se controle la tensión. Yo, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca que sé que se toman la tensión arterial a diario y el peso a diario, yo ya sé que IMAI ha hecho toda su parte y yo me centro más en otros aspectos. O sea que ha costado un poco al principio y también por coincidir en la consulta las dos. Eso es más complicado, ¿vale? Porque ella tiene sus otras actividades, yo también tengo las mías, y entonces, pero bueno, yo creo que lo hemos ido resolviendo y seguro que mejoraremos, segurísimo. Como por ejemplo el caso que ha planteado ella de la señora esta, pues eso fue, pues nada, en unos días la vimos y estuvimos siguiéndola. Entonces, claro, es un seguimiento tan exhaustivo que claro que es la finalidad de la consulta, ¿vale? Y es lo que te llena y te hace continuar trabajando y mejorando, evidentemente. Y tengo otra pregunta para ti, Teresa, que es un poco preguntarte, a ver, porque como en estos pacientes normalmente el cuidador principal también está muy implicado con ellos, quería preguntarte un poco cuál crees que es el rol que tiene la familia en el tema de la nutrición de estos pacientes. Si es importante, si no, el éxito que tiene luego el tratamiento. Sí, yo creo que el rol del familiar en cuanto a la alimentación puede decantar por el éxito o el fracaso de que lleven una alimentación adecuada. Piensa que son pacientes con enfermedades varias, o sea, con varias comorbilidades, enfermedades crónicas, pacientes que algunos vienen con algún grado de dependencia. Entonces, el apoyo del familiar es principal. También el familiar informa mucho al profesional sobre una pérdida de apetito, sobre alguna parte de la dieta que le cueste más cumplir, ¿vale? Entonces, eso a nosotros nos da mucha información y yo creo que el paciente cumple mucho más si se ve acompañado y siempre con el familiar ahí que esté apoyándole, pero muchísimo más. A mí me gustaría hacer otra, a Inma y a Teresa, aprovechando, bueno, felicitaros, Y me gustaría saber, tengo varias dudas, ¿vuestras consultas son simultáneas? Sé que estáis independientes, una consulta aparte, pero ¿son simultáneas con la consulta médica o vosotros hacéis seguimiento del paciente cuando vosotros consideráis, a criterio vuestro? Y luego, en el caso de que así sea, ¿cómo conseguís que los pacientes acudan a vuestra consulta? Porque lo que a mí me pasa es que cuando le doy a los pacientes la posibilidad de hacerles un seguimiento por parte de enfermería, muchos me dicen que si el médico no los va a ver, que no van a venir. ¿Eso vosotros os encontráis con eso o os ven de otra manera? No sé si me entendéis la pregunta. Mira, yo normalmente en ERCA la enfermera ve primero al paciente antes que el nefrólogo, ¿vale? La visita es bastante larga, le pasas muchos test. Yo creo que ahí hay que un poco motivarles. Y yo con el tema de la alimentación y con el ejercicio físico, que también me gusta dar bastante caña, yo creo que lo consigo pues explicándoles lo importante que es la alimentación y el daño que le puede hacer tanto al corazón como al riñón. Poniéndoles diapositivas. Yo insisto mucho en ponerme al nivel me refiero primero ponerme en su lugar, luego mirar las preferencias que tiene. Intento logros pequeños y sí que es verdad que alguna vez me han dicho yo no puedo venir adrede al hospital para verte a ti porque vivo muy lejos, entonces lo que hago es intentar hacer
una consulta el día que vuelven con el nefrólogo, les hago otra consulta conmigo. Pero sí que es verdad que hay que motivarlos. Yo pienso que eso es lo fundamental. Bueno, Teresa tiene sus pacientes, yo los míos, y luego está el cardiorrenal, que esos son conjuntos. Entonces, siempre que podemos, los vemos juntos los de cardiorrenal, ¿vale? Que son los que hemos comentado. ¿Qué pasa? Que los pacientes que hayan ingresado previamente por insuficiencia cardíaca, yo en ese ingreso voy a intentar darles las charlas. Les doy todas menos la medicación y a las 24-48 horas les llamo para revisar fármacos y darle la educativa de fármacos. Y el resto lo hago todo telefónico y solo presencial si es necesario. Eso lo aprendimos con el COVID. O sea, antes yo lo hacía todo presencial y me di cuenta con el tema del COVID que se podía hacer telefónico. ¿Qué es lo que necesita? Tener la carpeta que yo le doy, porque son una serie de documentos y yo se los voy a ir explicando. Entonces, yo he comprobado que se puede hacer. Y si alguna vez los tengo que citar de forma presencial, se lo digo, mira, es necesario por esto y por esto, y sí que vienen. Y siempre, si es posible hacerlo cuando ellos vienen a otra cosa, o vienen a otra prueba o con el cardiólogo, pues intentar hacerlo en ese viaje. Pero vamos, yo he pasado mucho a telefónico y sirve y el paciente se entera. Sí, lo de aprovechar otras consultas. Me tengo que hacer una ecografía o tengo que ir a algo. Yo lo primero que hago es mirar si tienen que venir a otro especialista. Y ahí les invito a venir ese otro día conmigo. Y si ahí veo que no, porque hay mucha gente que viene de otra zona y no puede, pues eso, con motivación y explicándoles todo. Bueno, voy a hacer una pregunta, Amparo, que creo que es muy difícil y no te lo he dicho antes. Pero bueno, es el resumen, la ultrafiltración la estamos poniendo, como sabes, en la unidad hace ya unos años. A veces nos va mejor, a veces nos va peor, hemos cogido una racha buena últimamente, pero no es algo sencillo. Yo creo que a veces la gente lo prueba, se cansa o por las vías, o por la anticoagulación, o por la estrategia, o porque pita. Entonces, desde tu experiencia, que ya tienes mucha, ¿qué consejos darías a otra enfermería, quizá, para empezarla? ¿O qué crees tú que es lo más fácil? Limitaciones, ventajas, ¿y qué consejos darías para iniciar la ultrafiltración? A ver, claro, yo creo que... No estás preparada, que lo sepa. Creo que hay que como que distinguir dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, digamos que las limitaciones que tenemos del paciente, que por la experiencia que tenemos de estos años ya, lo primero es la accesibilidad de los accesos venosos. Si intentamos la vía periférica, que cojamos una vía periférica, una vena de buen calibre, que nos dure días, y bueno, si no, siempre tenemos la posibilidad de la vía central. Y luego nos hemos dado cuenta que la anticoagulación de alguna manera también influye, porque al final, desde que estamos poniendo la perfusión de heparina intravenosa durante toda la terapia, nos duran más días y da bastante menos problemas de coagulación, que antes se nos coagulaba a lo mejor pues, el mismo día o al día siguiente. Y luego, por otro lado, el aspecto de los profesionales incluiría enfermería y también los cardiólogos, pero más enfocado en enfermería. Para mí, y creo que ellos lo han comentado ya, para mí el compromiso y la formación me parece súper importante. O sea, es que al final, y la experiencia, estar manejando pues, pacientes con ultrafiltración en el tiempo, te hace conocer la máquina, te hace conocer y resolver los problemas que tienes de forma rápida, y eso implica que la terapia se prolongue en el tiempo, no se te coagule. Al final, para mí el compromiso del personal y la formación y el adiestramiento lo considero clave. Totalmente. Sí, es que al final, o sea, enfermería es un poco así, pero es que no podemos saber de todo, quiero decir, o sea, al final, un poco eso. Yo quería hacer una pregunta al público, no, a los cardiólogos, por el tema, porque yo hice ultrafiltraciones en la unidad de técnicas y me ha llamado la atención lo del gotero con la heparina, porque eso antes no se hacía. Y cómo tomasteis, o sea, qué ventajas tenéis, ya lo ha dicho ella, que se coagula menos, y alguna ventaja más, es decir,
podéis mantenerlo más tiempo, porque es verdad que antes, cada 2 por 3 aquello se coagulaba, había que hacer todo el cebado y me ha llamado la atención. Cuando os lo he escuchado, digo, esto es nuevo. ¿Hace mucho tiempo que lo estáis haciendo? Veo que me pasan el micro. Sí, realmente el aparato, ¿no? La casa comercial lo que te recomienda es perfusión de heparina sódica. Lo que pasa es que nosotros estábamos evitándolo, un poco manejándolo de otras formas para que fuese más cómodo aparentemente. Pero la realidad es que desde que lo estamos haciendo con heparina sódica, que hepariniza el sistema, que no al paciente como tal realmente, o muy poco, ¿no? Pues hemos notado muchos menos problemas de coagulación del dispositivo. Entonces, lo llevamos haciendo unos meses, llevamos ya muchos casos, lo vamos a analizar ahora la comparativa y estamos notando que nos dura más y muchos menos problemas, ya digo. Entonces, lo hacemos de hace meses, aunque era la recomendación inicial, pensábamos que iba a ser un engorro, pero Amparo ideó un sistema junto con el doctor Almenar, donde la bomba de heparina, luego se puede, en el café, lo podéis ver en los talleres, la bomba de heparina está enganchada en el mismo dispositivo para que el paciente solo lleve un carrito, porque nos parecía dramático que llevase el carrito de la ultrafiltración y la perfusión de heparina, y se ha podido arreglar de forma muy cómoda y realmente con mejor duración. Sí, sí. En la UTM no lo hacíamos así, efectivamente. Yo quería decir un apunte respecto a Ainhoa y la ecografía pulmonar, porque ella no lo ha comentado, pero para hacer ecografía pulmonar hay que formarse durante tiempo, ya se estuvo formando no sé cuánto, que lo diga ella, y la evaluaban, es decir, esa confianza del cardiólogo en lo que al final la ecografía que hace es porque ella estuvo durante un tiempo haciendo ecografía pulmonar y luego el médico hacía la misma ecografía pulmonar y comparaba los datos, a ver si estaba correctamente hecha, si el resultado era el mismo, y eso durante un tiempo, porque yo le estuve preguntando a ver cómo podía aprender yo la ecografía pulmonar y requiere un tiempo, un aprendizaje y una evaluación. Y que es una pena que no lo haya publicado, ¿eh? No, pero ¿cuánto tiempo estuviste? Pues yo es que, bueno, esto lo he contado ya, vosotros me habéis oído contar muchas veces, pero es que yo, claro, yo veía que venían los residentes y que un R1 sabía hacer ecografía pulmonar, entonces yo decía, joder, qué fenomenal, que los R1 estudian mogollón vale, pero yo decía, yo que llevo tanto tiempo haciendo IC, no sabré valorarlo, y entonces como yo estoy rodeada de un equipo de cardiólogos que son maravillosos y me aguantan todas mis... Porque a mí me dan así, hay que hacer esto y me tenéis que enseñar, sí, ahí no, así va. Entonces iba detrás de, o sea, fue dar la paliza, o sea, decir, me metía y llegaban y me decía, no, dice, esto es, porque dice, esto no sé lo que es, veo que es, pero esto, ¿me puedes decir qué es? Sí, pero tienes que cogerlo así. Entonces me autoformé y entonces un poco para demostrar que las enfermeras, porque aparte yo soy enfermera y soy muy enfermera y creo que las enfermeras tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer y podemos aportar mucho más de lo que aportamos, entonces hay que demostrarlo, como habría que publicarlo, pero no lo he publicado. Soy madre, no me ha dado tiempo de publicarlo. Entonces hicimos una comparativa que la presentamos, yo creo que la presentamos en Málaga, ¿no? Cuando fue hace unos cuantos años. Y hice una comparativa, entonces yo entraba, valoraba al enfermo, aparte de por ecografía, por la valoración multiparamétrica, y luego Julia Seller, que me ha aguantado y me ha formado y no puedo estar más agradecida, lo hacía por otro lado. Entonces lo hacíamos en formularios separados y tal. Es súper bonito, ¿eh? Y entonces... No lo ha hecho nadie. Ya, vale. Y entonces luego juntamos, hicimos la comparativa y no había un aumento de que el cardiólogo, y también he de decir que era al principio, ahora yo creo que saldría un poquito mejor. Pero no lo ha publicado nadie. No lo ha publicado nadie. Entonces era un poco la comparativa y no había una mejor valoración por parte del cardiólogo que por parte del gol estándar, que es el cardiólogo, que por parte de enfermería. Entonces yo creo que eso demuestra que tal, pero sí hay que tener la iniciativa de quererse formar, porque formación reglada como tal nadie la ha hecho. ¿Vale? Entonces es un poco eso, pero bueno, con un poco de ganas y tener gente alrededor que te quiera enseñar siempre se puede conseguir. De Denia para el mundo. Ya. De Denia para el mundo, eso es. Un TikTok, voy a abrir un TikTok. Bueno, si no hay más preguntas, paramos aquí. Gracias a los ponentes y a los asistentes y nos vemos a las 3:15.